Refrigeración, servicio, calidad y compromiso. Hola amigos de CSE Refrigeración, le habla Raúl Cordero. En el día de hoy le vamos a explicar cómo instalar una tarjeta universal en un mini split convencional. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbete, dale like y comparte. Bueno amigos de CSE Refrigeración, estamos instalando esta tarjeta universal a este mini split de 12.000 BTU, la cual se le quemó la tarjeta por una sobrecarga eléctrica y la tarjeta quedó sin reparación. Estos son los cables. Vamos a tener que, para adaptar la tarjeta universal, necesitamos conectar el capacitor al blower y necesitamos identificarlo. Ya este cable, este sería digamos que los RPM. Ya esto ya no lo contaría la tarjeta universal, ya se quedaría sin uso. Aquí está el diagrama, cómo iría conectado. Bueno, amigos, aquí le quitamos el capacitor a la tarjeta, que va aquí en esta posición, y se lo colocamos según lo que nos muestra. Amigos, se pausó el video para explicarle cómo puede usted identificar dónde va conectado el capacitor en el motor blower de la carita. Se agarró este motor como ejemplo de un blower para explicar el diagrama. Aquí actualmente te muestra el diagrama cómo va conectado en este motor. Aquí te muestra que aquí te dice que en inglés red rojo va conectado un extremo del capacitor y el otro extremo va conectado en el blue, en el azul, como podemos ver aquí en los conectores. En el rojo y en el azul va el capacitor. De esta manera uno identifica cómo conecta el capacitor. Otra manera de identificarlo, si no tuviese la etiqueta del blower, es directamente a la tarjeta. Esta es la tarjeta que estamos usando en el video, la cual se dañó, y vamos a hacer el reemplazo por una tarjeta universal. Para nosotros de saber si motor blower por X motivo no lo podemos sacar o no tiene las leyendas, el diagrama, muy fácil lo podemos detectar a través de la tarjeta. Como pueden observar aquí están los cables que hemos cortado para hacer la identificación donde va el capacitor. Si volteamos la tarjeta, verificamos que en el cable negro va la línea, va solamente el cable negro, va la línea conectada directamente, que viene del capacitor, viene del relay, que alimenta a su vez para que encienda el motor blower. Y el color blanco va en un extremo junto con el neutro del capacitor, que está de este lado. El capacitor va conectado aquí arriba, se lo quitamos para hacer la instalación como vieron en el video. Va de un lado del capacitor junto con la línea neutro, o se puede decir con la neutro, y junto con el capacitor. Luego a su vez el cable rojo, que viene siendo este punto, va conectado en el extremo del capacitor. Esa sería la forma correcta de conectarlo y de identificarlo. Bueno amigos, continuamos con el video con la breve instalación. Prueba a ver cómo arranca el blower. Se ve que está funcionando. Instaló la tarjeta. Colocó esta fue la mejor manera. Estos son los cables de corriente que alimentan la tarjeta. Acá vamos a pausar el video para hacer una breve explicación del diagrama de la tarjeta universal, que viene siendo este modelo que estamos instalando. El diagrama consta de esta explicación. Por este lado conectamos el display, que viene siendo la pantallita, o en este caso indicativos LED, que indica los modos del aire como nosotros lo estamos operando. En este conector se conecta el transformador, la cual regula la entrada de corriente, que en otro extremo, que es de 110, lo regula a 12 voltios para alimentar la tarjeta. En este lado, como podemos observar aquí, esta es la alimentación. Este viene siendo el neutro, estas dos líneas, y este viene siendo la línea 110, va conectado aquí. Al conectar la línea, esto activa el relay que está en este modo. Este es el relay, este dibujito negro. Al hacer la activación, manda la señal
por donde está el conector que dice compresor, va directamente y activa el compresor que está aquí, como podemos ver en la diagrama. Luego continuamos por este lado del diagrama. Aquí dice salida del fan. El fan se le quiere decir audio exterior. En este caso no lo vamos a conectar, esto queda extras, ya que solamente con la señal del compresor él activa tanto el fan como el compresor. Esta parte la vamos a omitir. Por aquí vemos también una VR. Esto es para activar una válvula para cambiar el estado de frío a calor. Tampoco lo vamos a usar y no en este caso. Luego bajamos aquí low, que significa bajo, medio, alto. Esto es la activación del motor del blower. Estas son las velocidades dependiendo del blower que nosotros vamos a activar. Mayormente si es un aire, un mini split pequeño convencional, tiene una sola velocidad, porque la velocidad regula la tarjeta original. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo conectamos donde dice high, que es el alto, para que automáticamente la tarjeta lo ponga en auto y se active solamente esta opción. Ya que si lo ponemos aquí, nada más va a activar cuando esté en medio una sola velocidad. Es preferible conectarlo donde dice high, aquí de esta manera. Y aquí donde dice swing es el motorcito donde activa las aletas para distribuir el aire, que viene siendo las pestañitas. Si cuando lo conecten no activa de un modo, lo que hace es sacarlo y voltear el conector y volverlo a conectar. De esa manera el motor te va a funcionar. Bueno amigos, continuamos con el video. Ya se le hizo la breve explicación del diagrama. Haciendo este y este viene siendo línea y neutro, la cual a su vez la línea sale por el relay y alimenta aquí. Le pusimos bornera para poder eliminar la condensadora, y el neutro sale directo a la otra bornera para conectar el otro cable del motocompresor, lo de la condensadora, ya que está con una condensadora convencional, pero que usa nada más 2 líneas. Aquí estos son los cables del transformador que alimenta. Estos son los sensores, el pozo tierra, se lo adaptamos aquí, apretamos un poquito porque es más pequeño, y este es el de ambiente. Aquí ya adaptamos, como en el anterior video, adaptamos se le puso el capacitor al blower y se le adaptó aquí. Se puso aquí en la velocidad máxima, ya que este blower trabaja con la tarjeta que le regulaba la velocidad. En este caso lo ponemos en la máxima. Estos son unos relays, lo que hace es el contacto, pero como tiene una sola velocidad lo ponemos en la máxima, que es la automática en la tarjeta. Y este es el swing. El cable de swing quedó perfecto, ¿verdad? Que será cuestión de probar. Ahorita probamos a ver si manda la señal aquí para la condensadora y que todo funcione perfecto. Vamos a energizar la carita. Vamos a energizarlo. Como pueden observar, vamos a encenderlo. Está en auto, está en 16 auto. Ya enciende el blower. Perfecto. Vamos a probar las funciones. Como les comenté, lo del fan está en automático en el máximo. Si lo ponemos lento se apaga. Hoy tiene una sola velocidad. Vamos a ponerlo en auto, que es lo máximo. Bueno amigos, ya hemos llegado al final de este tutorial. No se te olvide suscribirte, de darle like y compartir. Y dale a la campanita en todas, así podrás ser el primero en recibir todos nuestros tutoriales.